Esta mañana iniciamos con la ponencia de Francisco Calles, que está aquí a mi lado. Buenos días, Paco. Buenos días a todos nuestros invitados. Gracias por acompañarnos. Voy a presentar brevemente a Francisco. Él es diseñador gráfico, es mexicano, licenciado en diseño gráfico por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en artes visuales por la Academia de San Carlos, maestría en gestión de diseño gráfico por la Universidad Intercontinental y maestría en procesos de diseño por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ha dictado conferencias, impartido cursos y publicado artículos en México, Argentina, Venezuela, Colombia, Uruguay, Guatemala, España y Francia. Realiza una intensa labor docente desde 1991. Ha sido profesor de licenciatura y posgrado en varias universidades dentro y fuera de México. Asimismo, es editor y articulista de la revista Tipo, única publicación especializada en tipografía en el país, coautor de los libros Ensayos sobre diseño tipográfico en México y Ensayos sobre diseño, tipografía y lenguaje, editados por Designio Encuadre y Tipografía Latinoamericana. Un programa actual. Es director general de Tipografilia, Congreso Nacional de Tipografía en México y coordinador del capítulo México de Letras Latinas y Tipos Latinos. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico Encuadre. Actualmente es director de la Maestría en Diseño Tipográfico y de la Maestría en Diseño Editorial del Centro de Estudios Gestalt del Puerto de Veracruz. Es además coordinador de los diplomados en tipografía del EDIMBA, UAM Xochimilco, Universidad de Guadalajara, Universidad de Guanajuato y en la Universidad Iberoamericana Plantel León. Es miembro de la Asociación Typographic International, miembro del Consejo Asesor de Foro Alfa y del colectivo Unos Tipos Duros. Bienvenido, Paco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable, buenos días. Venía ahora en el autito hacia acá y estaba un poco callado porque es distinto ser un poco como moderador y ahora estar dando la charla. Y generalmente me equivoco mucho cuando hablo con micrófono y espero no equivocarme mucho el día de hoy. Bueno, un poco de lo que voy a presentar tiene que ver con algunos de los conceptos que manejamos habitualmente en los cursos, en las cátedras de tipografía, en varios lugares, en varios talleres que vemos por acá. A mí lo que me interesaría es que lo viéramos con un espíritu más bien como no definitorio de lo que voy a decir, porque si bien es cierto, el nombre de la presentación dice los puntos sobre las IES, resulta así como un tanto como arriesgado. Voy a hablar de conceptos, voy a hablar de términos, pero es una propuesta, no es una definición total de estos conceptos, sino básicamente tratar de organizar un poco de información al respecto y en torno a la letra y sus distintas manifestaciones. De pronto me parece como oportuno ir poniendo un poco los puntos sobre las IES. En el sentido de que el lenguaje, la propia nomenclatura de nuestros objetos gráficos cotidianos con los que trabajamos, de pronto se confunden estos conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre letra, tipo? Es lo mismo caligrafía que lettering, ¿no? Capaz que de pronto, después de dar la presentación, hay más dudas. Y si eso es así, me doy por servido. Me parece que generar, dudas nos hace incomodarnos y quizá buscar por nosotros mismos. Y esta es un poco la idea de la presentación. A mí me gusta, los que me conocen bien, incomodar a la gente, con buenas intenciones, ¿no? Ser disonante para mí es importante hoy en día, porque nos mueve, ¿no? No es que sea Contreras, bueno, soy Calles y de pronto sí soy Contreras, pero es un poco la idea de la presentación. Voy a estar a veces de pie y entonces aquí me van a ayudar con la presentación. Suelo hablar mucho. De hecho, la versión original de la presentación no tenía imágenes.
Quizá algunos años para mí hubiera sido muy complejo dar una conferencia sin imágenes, pero hoy en día no sé por qué cada vez hablo más. Pero decidí, digamos, en el contexto mismo del evento, pues varias de las palabras, pues ponerlas en imágenes y para el caso, pues ponerlas con tipografía. Los puntos sobre las I. Entonces vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar, permiso, gracias. Vamos a hablar de diseño. Si bien es cierto, ya todos tenemos de alguna manera una concepción de lo que es diseño, y que seguramente es válida, pero acá a mí me gustaría como hablar de cierto tipo de diseño, más que un diseño en general. Yo defiendo mucho la denominación de mi gremio y de mi profesión y lo que yo pude haber estudiado, que sería el que nombra, digamos, la actividad de diseño gráfico. Hoy en día le podemos cambiar y le podemos decir de muchas maneras, ¿no? De pronto parece ser que son conceptos intercambiables, diseño gráfico, comunicación visual, ¿no? Hasta de pronto luego incomodan y dicen, no, diseño gráfico es como un poco más superficial y yo lo que hago es diseño de información. Bueno, para el caso yo creo que es lo mismo, ¿no? Depende de donde uno esté parado y donde uno lo vaya leyendo y donde uno lo explique. Entonces vamos a hablar un poco de diseño, pero en el caso particular, porfa, de diseño desde este punto de vista, ¿no? Diseño más bien no como un objeto, sino más bien como un proceso, o en todo caso como una acción. Y esta acción pues tiene que ver, digamos, con algunas de las palabras que están acá emparentadas. Ejemplo, el objeto que tengo yo aquí en mi mano derecha lo designo como micrófono. Es decir, le estoy dando el nombre de micrófono. Estoy utilizando entonces la palabra diseño como un sustituto, ahora sí, de dar, otorgar. Ejemplo, se supone que cuando hay elecciones, designamos a nuestros representantes, ¿no? En esa frase que acabo de decir, también estoy diciendo que al designar al representante le estamos dando la categoría de la representación. Entonces, diseño, lo estoy entendiendo más o menos así, como dar, otorgar y conceder. Porfa. Y para aclarar un poco el tipo de diseño al que me voy a referir por medio de la letra, y en particular de la palabra, pues tendríamos que hablar un poco de este concepto de lo gráfico, más allá de lo común, de lo tradicional. Como sabemos, de pronto incomoda llamarnos diseñador gráfico porque parece ser que está emparentado, digamos, a las artes gráficas. Y entonces, pues por oposición, ahora pues ya no es diseño gráfico, o se le pone de pronto otro adjetivo para sentirse más tecno, diseño gráfico digital. Lo gráfico acá lo estamos entendiendo, sí, como un sustantivo que permite, adjetivo que permite calificar el tipo de diseño anterior o la acción de diseñar. Voy a jugar un poco con las palabras y espero que ustedes, los que están acá, también puedan ayudarme con este juego y también los que nos están escuchando puedan un poco jugar conmigo. Voy a decir una frase y traten de encontrar el sentido. Una gráfica es gráfica cuando es gráfica. Cuando no, pues no. Cuando yo ocupo la palabra gráfico o gráfica en ese sentido de la frase, va adquiriendo connotaciones distintas que se van actualizando un poco en relación a la experiencia de cada uno. Si yo pudiera preguntar a los que estamos acá, bueno, ¿qué es una gráfica? Lo más probable es que me empiecen a describir cómo es. Pero yo estoy preguntando qué es una gráfica. Pregunto, ¿qué es una gráfica? Es probable que lo que estén pensando, primero que sería que es una representación. Es decir, es algo que se vuelve a presentar. Una gráfica es una representación, ¿no? ¿Cómo es esta representación gráfica? O sea, ¿cómo? Una representación gráfica sería aquella
digamos, en la que más o menos me permite ser así, como dice acá. Clara, evidente, manifiesta o descriptiva. De tal manera que una gráfica, una infografía, es gráfica porque es así. ¿Me explico? ¿Se entiende? Fíjense la última pregunta. ¿Soy gráfico? Si esta última pregunta se entendió, entonces sí soy gráfico. Es decir, una gráfica es gráfica porque es descriptiva. Vamos a hacer otro intento imaginario. Vamos a pensar que estamos acá en el centro, en la calle de Ayuntamiento, o artículo 123, no me acuerdo. Bueno, estamos en un auditorio un poco más pequeño que este, digamos de la XEW, la voz de la América Latina desde México. Y para algunos, mi movimiento sonó. Capaz que fui gráfico. Estamos en un auditorio, ¿no? Y acá, digamos, habrá unos actores en una radionovela, y por acá habrá unos músicos, y por acá una persona con unos cachivaches ahí haciendo ruidos. Y están representando una obra, para el caso una radionovela. Podemos estar, digamos, en otra parte de la ciudad, o en otra ciudad, y un grupo de personas están alrededor de un aparato radiofónico. Estamos haciendo una especie como de flashback hace unos 50 años, ¿no? Y si lo que está sucediendo en este auditorio y la familia se emociona, podríamos decir que la radionovela para ellos es gráfica. Y no la están viendo. A mí me parece como fundamental esto, porque de pronto se asocia lo gráfico, digamos, con lo que es percibido por el sentido de la vista. No sé si me explique, no sé si me entienda, no sé si soy gráfico. Creo que más o menos así, creo que más o menos me estoy dando a entender. Bueno, generalmente yo exponía cosas en espacios como este, decía yo con muchas gráficas, muchas imágenes, y la verdad es que me di cuenta que puedo ser más gráfico con la palabra, con el lenguaje. Y resulta que la palabra y el lenguaje puede tener también, digamos, una especie como de transposición visual, que lo hace hartográfico, o podríamos decirlo que lo hace hipergráfico. Para el caso estoy hablando de la letra, o para el caso estoy hablando poniendo los puntos sobre las íes de la tipografía. Entonces, diseño gráfico, siguiendo un poco aquí a mi maestro, Román Esqueda, sería así una especie como de juego del diseño, donde se trata como de representar cosas gráficas para que sea así, ¿no? ¿Cómo se pueden hacer las cosas gráficas? Déjenme otra vez jugar un poco con ustedes. Tengo la luz enfrente, mis lentes me da mucho brillo y casi no les veo la cara. De hecho, no les quiero ver la cara. Lo que quiero decir es que no les veo sus expresiones, ¿no? Porque era como importante para saber si me estoy dando a entender o no. Pero bueno, me gustaría que ustedes fueran gráficos conmigo. Y no me refiero por haber estado en la etapa de formación universitaria en una institución, y lo dije de formación universitaria junto. Es un juego, y no. Piensen por favor en un número del 1 al 5. Yo tengo poderes mentales, por eso es que se me ha caído el pelo. Y entonces, para mí la mente del ser humano es muy gráfica. Puedo como leer las emociones y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, un número del 1 al 5, ¿ya está? Multiplíquenlo por 2. Súmenle 10. Quítenle la mitad. Quiten el número que pensaron. Su pensamiento fue muy gráfico para mí. La verdad, yo creo que sí me están entendiendo porque sí se rieron. No hay truco, ahí va de vuelta.
Piensen en un número del 1 al 5, está facilito. Multiplíquelo por 2. Vamos a sumarle ahora 4. Le vamos a quitar la mitad. Quitémosle el número que pensaron. Ah, ¿verdad? Más o menos salió. Bueno, pero cuando nosotros elaboramos objetos gráficos, el intérprete no tiene las habilidades que tengo yo para poder entender el mismo. Es decir, cuando digo un objeto gráfico me refiero a un cartel, una entidad gráfica, un sistema de señalización, qué sé yo. A esto le estoy llamando objetos gráficos o productos gráficos. Y son gráficos porque les entendemos. Es un artificio, es un artilugio, es un objeto que tiene capacidades más o menos controladas para que cierto grupo de personas lo podamos entender. A veces estos objetos gráficos no lo son y pueden ser algo así como objetos gráficos no identificados, OGNIs. OGNIs. Todo el mundo hemos hecho OGNIs, la verdad, y también hemos hecho objetos gráficos. Uno de los objetos gráficos, digamos, más utilizados como materia prima o como para hacer gráfico nuestro trabajo, digamos, pues sería, por un lado, llamémoslo así, las imágenes, me gusta llamarle más bien como iconografía, y por otro lado, las letras. Me gustaría llamarle tipografía. Porfa. Vamos a hablar de ellas, en este caso de las letras. Bueno, podemos decir muchas cosas, ¿no? Vamos a decir algunas, por favor. Las letras, nosotros las tenemos, digamos, dentro de estas otras palabras incluidas, en tanto como componentes de la misma expresión lingüística, pero a lo que me refiero es que de pronto las letras, o la palabra letra se ha venido como sustituto de cualquiera de las otras que tenemos por ahí. Y parcialmente, siendo honesto, pues tiene razón, porque la letra es, digamos, tiene distintas maneras en que se manifiesta, y estas serían algunas. Es decir, la letra se hace gráfica, la letra es gráfica cuando aparece en la tipografía, en la caligrafía, en la quirografía y en el lettering. Bueno, vamos a seguir hablando de estas, ¿no? Las letras son unas cosas que están en lugar de otra cosa por convención. Por lo tanto, las letras son signos. Las letras no las encontramos en la naturaleza. Quizá podemos, por medio de una fotografía y un encuadre particular, decir que ahí hay una letra, pero la letra A y la letra F no existen por ahí, no es como un árbol o una piedra. Son inventos, son abstracciones, son convenciones, son signos, como dije, son referentes que forman parte, digamos, de un sistema que constituye la escritura. Desde distintos puntos de vista se puede ver el tema de la escritura y de las letras. Acá lo que me atrae es esta capacidad que tiene, digamos, esta marca, este registro, estas letras, que nos permiten hacer una especie como de transposición visual del lenguaje, o del lenguaje oral. Me gusta más del lenguaje. Es una especie de notación, una especie de registro. A ver si no voy confundiendo. Digamos, las letras y la escritura son representaciones gráficas. Subrayo, gráfica. Insisto en la representación. Podríamos decir que las letras y la escritura son representaciones gráficas del pensamiento. Que el pensamiento, a su vez, se representa gráficamente por medio del lenguaje. Y el lenguaje se representa gráficamente, digamos, a partir de la oralidad y o de la escritura. Pero fíjense cómo estoy moviendo las manos porque es un intento de ser gráfico a mi discurso. Estoy hablando de representaciones. Pensamiento, lenguaje, oralidad, y vean dónde voy a poner escritura.
acá. Porque algunos lo ponen como un elemento sucedáneo de la oralidad, que si bien es cierto tiene muchas cosas en parecido, también el propio registro plástico gráfico tiene sus propias características. No es exactamente una forma tal cual, porque por ejemplo en este momento que estoy hablando, de hecho un poquito más rápido, cuando lo tenemos por escrito, tendríamos espacios. Y aquí no es necesario que yo tenga que hacer espacios. No sé si me explique. Hay particulares en cada una de estas manifestaciones gráficas del lenguaje. Por favor. Las letras forman palabras. Lo importante de las letras pues no son ellas, sino para lo que sirven. Lo importante de las letras, incluso me atrevo a decir, incluso aquí, que lo importante a veces, tuve que decir a veces para no sentirme mal, es su forma. Porque la forma va en acción a la palabra que contiene. Lo importante de las letras no son las letras ni su forma, sino que son elementos constituyentes de la palabra, que nos permite, digamos, como decía, hacer una representación del lenguaje, y si todo se nos sale bien, en tanto que es lenguaje, digamos, establecer cierto tipo de comunión, ¿no? De comunicación. Y eso se da cuando al menos dos seres con capacidades semejantes establecen una convención un tanto como para establecer acuerdos, ¿no? Para eso sirve, digamos, la comunicación. Vale. Bueno, pensamiento, lenguaje, oralidad, escritura. Hay distintos tipos de escritura. La de nosotros es una escritura particular, podríamos llamarle que es una escritura fonográfica alfabética, es decir, que los elementos que lo constituyen son plásticos, llamados letras, y que a su vez estos representan sonidos. Lo importante no son los sonidos, sino cómo se articulan para representar, digamos, las palabras. Estas letras, digamos, tienen distintas formas de manifestarse. Se pueden hacer o rehacer de maneras distintas. Se pueden producir y se pueden reproducir. Es lo que acabo de llamar tecnologías de la palabra escrita. ¿Cómo se puede hacer la escritura? Por medio de las letras. Me parece, y ese sería un poco como el acuerdo que quisiera yo tener con ustedes, que las letras se pueden hacer de dos maneras. Una es que las letras se produzcan. No es que entre ellas se produzcan, sino que uno, a partir del trazo, las produce. Es decir, como las letras no existen en la naturaleza, uno las tiene que hacer. Uno, entiéndase uno como todos los que estamos acá y los que tenemos ya, digamos, formamos parte de una cultura alfabética y tenemos un adiestramiento en el ejercicio mismo de la escritura. Entonces, nosotros producimos las letras. Las letras que nosotros producimos, pues las hacemos a mano. Hay otras letras que también se producen, o mejor dicho, se reproducen, pero no entre ellas, sino que entonces la relación entre la forma de la letra no es consecuencia directa, digamos, de un movimiento corporal con un instrumento que permite hacer una incisión sobre una superficie. No es un trazo directo, sino más bien se hace por medio de un molde. Y en tanto que hay un molde, permite hacer distintas reproducciones. Hablemos de la producción de estas letras que nosotros hacemos, decíamos, a partir de este movimiento corporal, ¿no? Miren. Escribí en el aire, ¿no? Pero ahí hice un movimiento corporal, pues grandote. Es más, creo que lo hice al revés. Tendría que haberlo hecho más o menos así. A ver, y voy a hacer ahora una letra minúscula. ¿Sí? Hice un movimiento continuo.
Mi dedote se imaginó como que era un punto donde arrancaba el trazo y después, continuando con una trayectoria, se manifiesta la letra, ¿no? Una letra, digamos, dirían los que saben, con un ductus continuo. Es la forma en cómo se conduce, digamos, el movimiento corporal con un instrumento. Un ducto, como una especie de tubito, donde este tubito tiene una forma y luego, supongamos que fuera una manguera, va recorriendo, digamos, este tubo, este ducto, ductus. Estas letras que nosotros hacemos, las producimos. Si yo escribo la palabra palabra, ¿cuántas letras as tiene? Pa-la-bra. 3, ¿no? 3 letras as tienen la palabra palabra. Si yo lo hago a mano, la letra A número 1 será distinta a la letra A número 2 y será distinta a la letra A número 3, porque lo estoy haciendo a mano. Por más que quiera yo seguir un ductus, me va a quedar diferente. ¿Por qué no se puede controlar? Porque el acto de la escritura es un movimiento, digamos, más o menos controlado, pero existe a fin de cuentas una especie de irregularidades en estos movimientos. No somos máquina, pues. Y así producimos la letra. Las letras que nosotros producimos son letras manuales. Se hacen a mano. Bueno, y con un instrumento. Estas letras manuales, ¿no?, forman parte de lo que podríamos llamar, pues, de la escritura manual. O dicho de otra manera, lo que intento decir es que las letras que se hacen a mano, todas ellas son letras manuscritas. Cuando estoy diciendo que son letras manuscritas, estoy apelando en cómo se produce la letra, no a la forma. Porque es probable que hasta hace unos minutos, si yo hubiera dicho, imaginen ustedes una letra manuscrita, están pensando en cierto tipo de forma, que no es a la que yo me quiero referir. ¿Me explico? ¿Se entiende? ¿Soy gráfico? Vale. Entonces todo el mundo hacemos letras manuscritas, aunque la verdad a veces parece que la hacemos con otra extremidad, ¿no? ¿Cómo se le llamaría? Si son manuscritas porque se hacen a mano, ¿y cómo se llamaría? ¿Podoscritas o algo así? No lo sé. Bueno, para no confundir con la letra manuscrita que estaban ustedes pensando, voy a proponer otro nombre. Bien. Sigue. Le vamos a llamar, si les parece, letras quirográficas. En el entendido que quiro significa mano. Recuerden ustedes, por ejemplo, otras palabras asociadas como quiromancia, ¿no? O quiropráctico, o quirófano. Incluso cirujano proviene del mismo, ¿no? Entonces, quiro significa mano. Y escritura, o gráfico, entre otras cosas, significa así la claridad, pero también el trazo y la escritura. Entonces, diríamos que la letra quirográfica es, digamos, la letra que se hace a mano, la letra manuscrita. ¿Se entiende? Más o menos. Muy bien. Como se hace a mano, estas letras pues son irregulares, son desprolijas, son chuequitas, son espontáneas, son letras amañadas, es decir, sin maña, sin destreza, sin habilidad. Por eso cuando yo pongo manuscrito la palabra palabra, me va a quedar chuecona. Porque lo importante de la quirografía no es la forma, sino lo que contiene esa forma. Tan es así que de pronto cuando estamos tomando nota, lo hacemos muy rápido y todavía transformamos esa letra manuscrita o nuestra quirografía y quizá luego podemos recurrir a ella y entenderle. Nosotros le podemos entender esas formas, pero quizá el otro no. ¿Sí? Lo que quiero decir es que todos somos expertos en la quirografía, tanto en la producción como en la lectura de la misma. ¿Sí? Es legible como nuestras patas de araña, se dice, porque las patas de gallo son las de acá, ¿no? Las de araña, no, es que los doctores son los que tienen una letra. No.
Todo el mundo tiene la letra fea. Lo que pasa es que los médicos exhiben su... Sí, son profesionales que exhiben, ¿no? Porque lo hacen a mano. Pero si yo les pediría pongan su nombre en una hojita, pues tienen, diríamos, letra de doctor. No es cierto. Tendrían la letra bien fea. Porque así es. Se hace a mano, pues. Lo importante no es la forma. Pero a veces, cuando la letra no solamente es importante lo que contiene, sino en su forma, tendríamos que procurar un poco más en el cuidado en la producción de la misma. Podemos hacer ahora letras con mayor regularidad. Podemos hacer letras cuando queremos más prolijas. Ahora sí, con maña, con habilidad y destreza. Más derechitas. Podríamos hacer letras con calidad. ¿Letras qué? Con calidad. Y entonces estamos en presencia ya de otra manifestación, de otra tecnología de la palabra escrita. La primera, digamos, sería la quirografía. La segunda, adelante, estaríamos hablando de la caligrafía. Estoy entendiendo acá cali, no como lo bello, para no meterme, digamos, en aspectos más complejos, que quizá después valdría la pena, pero estoy concibiendo acá cali como calidad. Entonces la caligrafía no es aquella que tiene firuletes, florituras y joterías, ¿no? Swashes, cosas por el estilo. Digamos que la caligrafía en este sentido sería aquella forma de letra que se hace con cuidado. ¿Sí? Incluso pensemos que la letra de bolita y palito, que se supone que se hace con cuidado, parece ser que la geometría le otorga cierto tipo de calidad cuando se ejecuta, incluso esa letra es caligráfica, en el sentido que lo estoy explicando. Voy. Pensamiento, lenguaje, oral, escrito. Estoy aquí en escritura, ahora lo pongo acá arriba. ¿Sí? Escritura manual, quirográfica, chueca. Y aquí mismo lo pongo a un lado, también podría ser quirográfica, caligráfica. ¿Se entiende? Bueno, sigo. Pero aparte de que hay una letra quirográfica, hay una letra que no se hace a mano. Esta letra necesita, digamos, tener un molde de por medio, por eso es mecánica, ¿no? Adelante. Y estamos hablando entonces de la señora tipografía. Recordemos que tipo también tiene que ver con otras palabras como molde o modelo. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿No? Entonces hay un conjunto de piezas musicales que tienen características en común y entonces se genera una clase, un modelo. Tipo es molde o modelo. Entonces tipografía sería escritura con moldes, porque no se hace a mano. Quirografía, caligrafía, tipografía. Incluso podría haber tipografía caligráfica y podría haber tipografía quirográfica. ¿Sí? Por favor. Entonces tenemos ahora que la letra tiene distintas manifestaciones, la letra quiro, cali, tipográfica, cómico, mágico, musical. ¿No? Anda. Escuché Montes, ¿no? Gina Montes, cómico, mágico, musical. Bueno, quiro, cali, tipográficas. Imaginemos que tengo acá un depósito, una coctelera. Y tengo unos objetos que son letras quiro, letras cali y letras tipográficas. Vamos a hacer un cóctel. Para tener una mezcla un poco más sutil, necesitamos ponerle alguna egregia sustancia, ¿no? Que nos permita hacer una mezcla homogénea. Vamos a pensar que esto que le vamos a poner ahí va a ser el dibujo. Dibujo. Entonces tenemos letras quiro, cali, tipográficas y las vamos a juntar por medio del dibujo. Siguiente. Los objetos que puse ahí eran letras que estaban fabricadas o prefabricadas, que se permitían
se puede escribir con ellas. Pero cuando le puse esta egregia sustancia, que es el dibujo, va a salir otra cosa. Una cosa es dibujar y otra cosa es escribir. Uno puede dibujar letras y uno puede dibujar letras. Ayer vimos un trabajo maravilloso de Eliot, donde dibuja letras, ¿no? Ese es dibujo de letra. Y si recordamos el trabajo que puede hacer algún calígrafo, pues está escribiendo. Son cosas parecidas, se parecen, pero no. Bueno, regreso yo a este cóctel. Adelante. Adelante. Bueno, después de revolver este cóctel, lo que vamos a obtener va a ser algo así que podríamos llamar como el lettering. ¿El qué? El lettering. Más o menos podría yo definirlo así. El lettering sería una intervención por medio del dibujo de la letra Kiro-Kali tipográfica. Dije intervención, pero podría decir edición de la letra Kiro-Kali tipográfica. Y podría decir algo así como es cuando la letra Kiro-Kali tipográfica se tunea, se edita, se modifica, se transforma, se interviene. Es lo que podríamos llamar, digamos, en este caso el lettering, ¿no? Porque el lettering es un poco de todo un poco. Tomando en cuenta que estos objetos que estaban en la mezcla, que eran la letra Kiro-Kali tipo, podríamos tener distintos tipos de lettering, dependiendo cuál es el punto de partida. Si se trata, digamos, de una modificación de una caligrafía manual, estaremos en presencia de un lettering manual, un hand lettering. Generalmente, este hand lettering tiene una reminiscencia escrituraria, script, ¿no? Un lettering script, de estas formas que parece que tienen un ductus continuo. Pero hay otro tipo de lettering que es distinto, que no, digamos, es como el dibujo de la manuscrita, sino más bien es como el redibujo o el rediseño de la letra tipográfica. Son los ejemplos que hemos visto y nos hemos maravillado cuando vemos videos de personas que con una tiza, que con un gis, ¿no?, hacen dibujo de letra en un pizarrón. Ya saben de lo que estoy hablando. Es un tipo de lettering distinto, que podríamos decir que es más dibujístico, más que escriturario. Se dibuja más bien la letra tipográfica, más que la letra manuscrita o script. Y si ese dibujo lo hacemos, digamos, en la computadora, pues podríamos estar en presencia de un type lettering, que es más dibujístico. Siguiente. Lo importante de estas manipulaciones de la letra es que nos permite como que activar funciones distintas que tienen todas las letras. Por un lado, las letras, en tanto representación, digamos, del lenguaje, pues tienen una función, digamos, lingüística o verbal. Digamos que es la obvia. Pero su manifestación es plástica y entonces también cumplen con una función, digamos, simbólica o icónica. Todas estas letras Kiro-Kali tipográficas, digamos, se pueden interpretar de dos maneras, desde el punto de vista de la palabra y de la forma de la palabra. Y entonces sí, sería como la combinación de ambos mundos. Por eso me gusta mucho la tipografía, porque es palabra, pero también es imagen. Y todas estas letras Kiro-Kali tipográficas cumplen. Y todas estas letras Kiro-Kali tipográficas son elementos gráficos que podemos nosotros utilizar para elaborar nuestros productos gráficos. Siguiente. Bueno, voy en la segunda parte y voy cada vez más rápido. Tipografías. Ahora ya en particular hablo de cierto tipo de manifestación de la letra tipográfica. ¿Cuántas tipografías existen? Yo creo, quizá, podríamos asociar la tipografía más hacia relacionado con los sistemas de escritura. A lo mejor nosotros siempre ocupamos la misma tipografía. Nuestra tipografía es latina. Nosotros ocupamos siempre la misma. Otra tipografía podría ser el cirílico. ¿Me explico? ¿Se entiende? Nosotros siempre ocupamos la misma tipografía. Estoy utilizando tipografía como un concepto más amplio de lo que se refiere, digamos, al llamado tipo de letra, ¿no?
o al llamado fuente tipográfica o familia. Por cierto, siguiente. ¿Cuántos tipos de letra tenemos? A, B, C, D, E, F, etcétera. ¿No? Estoy intentando como poner los puntos sobre las IES. Digamos, tipografía es algo más genérico. Tipos de letra, podemos, en este contexto que estoy explicando, asociarlo a los tipos de letra, a las formas mismas de la letra. Yo sé que lo utilizamos como conceptos intercambiables, ¿no? Cuando nos referimos quizá a una fuente o una familia, decimos ese tipo de letra. Aunque como soy profe, pues me gusta como poner las cosas un poquito más claras. Siga. Porque una cosa, digamos, es una fuente tipográfica, otra cosa es una familia y otra cosa son los estilos. Voy cada vez más rápido. Siguiente. Fuente. Vamos a pensar fuente como lugar de origen, ¿no? Fuente. ¿De dónde vienen, digamos, estos signos tipográficos? Pues hay un lugar donde se reúnen, en donde salen estos signos, y que no solamente son los signos, es decir, las propias letras y otros más, sino también los espacios. Digamos que en este concepto las fuentes tipográficas es el resultado de dos conjuntos de elementos. Por así decirlo, el dibujo de la letra, pero también los espacios entre las mismas. ¿Cuáles serían los integrantes de una fuente? Pues quién sabe, ¿no? Depende, digamos, cuántos glifos, caracteres podría tener, pero puede haber muchos, pocos, hartos. Lo que quiero decir, por ejemplo, es que pensemos que si yo digo algo así como, bueno, haciendo un poco referencia a lo que escuchamos el día de ayer, Cristo, ¿cuántos glifos tiene una de las fuentes de Soberana? 420 glifos. Y dije una de las fuentes de Soberana. Entonces, Soberana sería algo así como la familia, y a lo mejor Soberana, dime, explícame. La Sans, ok, tiene 400 y pico de glifos. Eso es una fuente. Una cosa es la familia y otra cosa es la fuente. Sigue. La familia entonces sería Soberana, y cada uno de los integrantes serían fuentes. Caslon, digámoslo así, sería familia. Caslon Bold sería fuente. Tipo de letra, A, B, C. Tipografía, latina. Luego me preguntan porque piensan que uno se la pasa todo el día pensando en letras, y la verdad es que no. Me dicen, oye Paco, ¿qué tipo de letra es esta? Pues es la O. No. ¿Qué tipografía es? Pues, tipografía latina, fonográfica, alfabética. Ya no seas mamón, dime en todo caso. Dime en todo caso, ¿qué familia es? Bueno, esta ya me la sé porque aquí me pusieron el dato, ¿no? Pero a lo mejor alguno podría confundirse y decir, no sé si es una o es otra, porque luego se parecen. Lo que intento es decir que son cosas distintas, digamos. El estilo también se puede entender de distintas maneras. Para el caso acá, sería como el conjunto de fuentes y familias. Estoy diciendo que una cosa es en sí la letra, digamos, es en sí los signos que me permiten configurar la escritura, hacer la representación, distintos tipos de manifestaciones de las letras tipográficas, y cuando las letras tipográficas se reúnen y tienen un espacio en particular, pues generan lo que serían las fuentes. Luego las familias, y luego un zoom out serían los estilos. Esto que ya sabemos, el tema de la sans y la serif, pues serían como dos grandes estilos, pero pues hay un montón, depende del ojo de cada uno, del conocimiento del mismo, de los referentes que tengamos, podemos tener distintos estilos. Bueno, voy en la diapo 34, ya nada más me faltan unas más para llegar al 100. No es cierto. Seguimos. Las letras y los tipos pertenecen al ámbito de la escritura. Las primeras son la materia prima de los tipos.
Sin embargo, estos contienen a las primeras. Se parecen, pero no son lo mismo. La letra es una expresión gráfica que representa un sonido. Es el elemento primordial de la escritura alfabética, mientras que los tipos son una tecnologización de la letra, una manera particular en que se reproduce el signo gráfico por medios mecánicos. Los tipos son los moldes que usamos para escribir con letras prefabricadas. El resultado de este proceso se le conoce como tipografía. Entonces, en lugar de hablar de letras en todo momento, quizá convendría hablar de tipografía y sus particularidades. Bueno, pues muchas gracias.